Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a la clase número 7, tal como nuestra compañera preguntaba, ¿cierto? Nos queda aún una clase más, así que sean todos bienvenidos a esta penúltima clase, ya en donde vamos a ir conversando de cosas ya más precisas, ¿cierto? Todo lo que nos ha llevado hasta este punto. Y vamos a corroborar por mientras la asistencia. Creo que la mayoría ya está tiqueado. Pilar, Patricia, Gabriela, María Aguilera, Mitzi, María José, mm, Marcia, Elizabeth, Isabel, Víctor, Euge, Macarena, Nancy, Karen, Sharon, Soledad, Alejandra, Cari, Marisol, Tere, y vamos hasta ahí. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Hola Gina, bienvenida también. Virginia, hola, bienvenida. Ya la habíamos saludado, ¿cierto, Virginia? Bien, estimados y estimadas, hoy vamos a avanzar ya como hemos dicho, ¿cierto? Que nuestros encuentros tienen nombre, ¿no? Y hoy vamos a hablar específicamente de las estrategias de regulación emocional. Esto es lo que va a aparecer ya en forma más concreta, ¿cierto? En la última evaluación que se va a tener este módulo que va a comprender esta clase y la que sigue. Recordar también, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo categóricamente para que no exista ningún tipo de confusión. Recuerden que estamos haciendo el ejercicio de profundización de cada uno de nuestras clases que corresponde al módulo y estamos trabajando un material complementario que está bastante simple de reconocer porque no tiene el logo, ¿cierto? Y aparece de este color como ustedes lo están apreciando en este momento. Las institucionales, ustedes saben, tienen su logo, ¿cierto? Y esas son las susceptibles de ser preguntadas en las evaluaciones. Es decir, nada de lo que veamos en profundización es obligatorio que aparezca, ¿cierto? En las evaluaciones justamente porque es un material complementario. Pero sí va a aparecer en sus preguntas lo correspondiente al material básico, ¿cierto? De obligatorio, no de obligatorio, obligatorio que tienen ustedes ya subido desde hace un tiempo, tanto en PDF como en PowerPoint y también en las clases que ya han sido grabadas. Bien, yo creo que eso ha quedado bastante claro en el trayecto de estas sesiones en las que vamos conociendo un poco más de la forma de trabajar. Y todo esto es para ayudar a comprender mucho mejor y en profundidad, ¿cierto?, aquello que estamos conversando. Quiero saber si existe alguna duda, pregunta, comentario respecto de eso, de ese tema en particular. Mitzi, esta y Profesora, la buenas próxima. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted subió el PDF ya al sistema para estudiar para las próximas pruebas? Sí, está subido el material. Ya, Ya, gracias. ya. Profe, por mi parte está como súper bueno porque es como un apoyo como más específico, más detallado de la materia que vimos anteriormente, entonces igual como que sirve mucho más para poder estudiar a las pruebas, al menos Ay, por mi muchas parte. gracias, Pilar. Le Así que agradezco. gracias, Muchas profe. gracias. Con mucho gusto. Bien, estimados y estimadas, vamos a comenzar entonces. Cualquier cosa, ustedes saben que abren su micrófono o nos escribimos por el chat. Siempre son bienvenidos todos los aportes. No sé si alguien quería hablar por ahí. Creo que se abrió solamente un micrófono. Bien, comenzamos entonces con el título de hoy llamado Estrategias de Regulación Emocional. Y vamos a empezar, como ya hemos dicho, mezclando, ¿cierto?, algunas partecillas entre las que vamos profundizando y las que ya incluso hemos visto, ¿cierto? Recordar que esto justamente es complementario y más profundo.
Entonces, vamos a partir recordando ya, pero hablando más profundamente, qué es lo que es una regulación emocional, para hablar de desregulación, porque nos fuimos, ¿cierto?, siempre muy rápidamente al grano, pero vayamos con calma esta vez. ¿Qué es lo que es una regulación emocional? Y de esto se ha hablado últimamente bastante, porque está más en boga, ¿cierto?, todo lo que corresponde a la salud mental y eso es bastante positivo. Y estos temas están en boga justamente por esto y como digo, bienvenido sea porque la regulación emocional es a nivel de todos nosotros y no está solo remitido al espacio TEA o autista. Muy bien. Entonces, todos nosotros tenemos reguladores emocionales. Y vamos a definirlo como lo dice Thompson recién en el año 1994, y ahí ustedes se pueden dar cuenta de que todos los estudios de neurociencia son bastante recientes, ¿cierto? Versus Jean Piaget y Vygotsky, todos los que se han hablado y ustedes conocen, que hablamos de estudios bastante más antiguos de siglos pasados. Sin embargo, todo lo que nos convoca es bastante más reciente y por eso siempre está en constante cambio o adquisición. Eh, Matías, hola Matías, bienvenido. Había leído su mensaje, no alcancé a contestar. Bien, entonces vamos a entender regulación emocional como los procesos externos e internos responsables de, ojo, monitorear, o sea, supervisando, evaluar si está bien, si está mal, si hay que mejorar, no hay que mejorar. Y, lo mejor de todo, modificar nuestras reacciones emocionales para cumplir nuestras metas. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, y ojo con esto, no estamos refiriéndonos a niños en condición TEA. No estamos hablando de necesidades educativas especiales. Estamos hablando de normalidad, entre comillas. ¿Bien? Es algo que todos nosotros somos sujetos y somos protagonistas. Entonces son aquellos procesos, tanto internos como externos, en los que se puede monitorear, evaluar y también modificar. Es decir, nuestras reacciones para que vayamos cumpliendo las metas, tanto personales como las que tienen relación con lo social, ¿no? Lo que queremos ser, lo que queremos aportar a la sociedad. Y como hemos dicho, esto es un autor bastante precursor en la materia, como Thompson en el 94. Así que ahí tenemos también siempre un buen parámetro para poder hablar con base. Hola Alexandra, bienvenida. Paola, bienvenida también. Lo importante es que esté con nosotros. Entonces, la regulación emocional se va a comprender como la capacidad, en simples palabras, de reconocer mis emociones, comprender por qué las estoy viviendo a nivel psicológico, ¿cierto? Obviamente, para poder manejarlas y responder de manera más efectiva, ¿cierto? Al estímulo que estoy viviendo. Entonces, ¿cómo reacciono frente, por ejemplo, a un suceso que a mí me causa estrés? Funciono, ¿cómo funciona? ¿Qué emoción me trae aquello? Entonces, la regulación emocional nos ayuda a reconocer cómo y cuáles son las conductas que tenemos que tener frente a algo que nos sucede. Eso lo tenemos que tener todos muy claro porque todos somos responsables de nuestra propia regulación emocional. Por otro lado, y fue lo que hemos hablado nosotros bastante en este curso y lo vamos a escuchar muchísimo a nivel educativo porque es como hablar de un decreto, es como hablar de una ley. Siempre vamos a hablar y escuchar de la desregulación emocional. Entonces, aquí tenemos el versus de lo que estamos hablando recién. La desregulación emocional, por su parte, el antagonista de lo que hemos hablado recién, se logra evidenciar entonces cuando una persona tiene dificultades para poder gestionar su regulación emocional, o sea, para poder gestionar sus emociones, o lo que está sintiendo, o no comprende lo que está sintiendo, y por tanto tiene una reacción probablemente inapropiada frente a alguna situación. Eso es lo que nosotros en términos escolares vamos a entender como desregulación emocional.
Todos vivimos desregulaciones emocionales. Todos vamos cambiando también nuestra regulación emocional o la gestión de nuestras emociones a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, a medida que vamos adquiriendo nuevas herramientas para poder enfrentar estas situaciones cotidianas, ¿cierto? Y no enojarme para todo o por todo, sino que voy a ir mediando, ¿cierto? Y tomando elementos. Ahora, eso es lo que se espera dentro de eh, una mayoría, ¿cierto? Lo que se espera y lo que sucede en un normotípico, pero no sucede necesariamente de esta manera en una persona con el espectro, con una condición de espectro autista, que está expuesta a justamente, en su mayoría, poder terminar en alguna desregulación emocional justamente porque el canal, es decir, las condiciones TEA que se conocen, ¿cierto? En la mayoría, se evidencia un problema en la habilidad social de poder entender la emoción, gestionarla, comprenderla y poder ejecutarla de una buena manera y que socialmente sea aceptada. Entonces, al padecer esta condición, entonces probablemente vaya asociado inmediatamente a una desregulación emocional. ¿Se comprende? Porque, claro, vamos a tener problemas de primer raíz, de primer término, o problemas que se susciten, ¿cierto?, a nivel emocional por la falta de regulación. Entonces, lamentablemente pueden ir vinculadas. No quiere decir de que toda la vida se va a vivir un eterno problema con esto. No, porque se aprende, todos lo aprendemos. Y Pilar, gracias a sus aportes tremendos, ¿cierto? Nos ha ayudado a comprender de que efectivamente esto también se va educando, ¿cierto? Entonces, no, no mitifiquemos de manera negativa la desregulación emocional, que es parte de nuestra vida también. Todos nos desregulamos cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando ya nos desregulamos, ¿no? Entonces, nos vamos a enfrentar en términos escolares, ¿cierto?, a muchas de estas situaciones y no todo es desregulación emocional. Algunos sí y otros no. Y también conocer en las individualidades cuándo se puede generar, cuáles pueden clasificarse dentro de, y eso también va a responder claramente a cuál es la condición particular o individual que también tiene cada sujeto, cada individuo, cada persona, cada niño. ¿Bien? Pero dentro de las generalidades, en términos escolares, vamos a vernos expuestos bastante a los ataques de ira, a la ansiedad, a la tristeza y a los problemas de comunicación. Y todo esto puede ser justamente fruto o la evidencia de una desregulación emocional. ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes? Los cambios en la rutina. Lo dijimos, ¿cierto? Lo adelantamos en alguna de nuestras sesiones anteriores, de que la estructura necesita mantener un patrón lo más común posible dentro del día. El cambio de la rutina o el cambiar de planes puede, y ojo, ya está lo que tenemos que tener precaución de que no todo esto es así. No porque haya un cambio de rutina va a haber un niño desregulado. No, esos son mitos. Pero sí puede desencadenar una desregulación, por lo tanto nosotros tenemos que estar ahí pendientes a que eso ocurra y anticipar, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, la mejor estrategia es la de anticipación. Sobreestimulación sensorial, cuando hay muchas cosas, mucho ruido, imagínense todos reventando globos en una sala. Yo hablo mucho de los globos porque sin tener la condición me afecta mucho que se revienten globos, por ejemplo. Y a mí me puede desencadenar como a otra persona, ¿cierto? Alguna desregulación, porque hay una sobreestimulación de una sensación, y en este caso es la audición. A otras personas le pueden pasar otras cosas, ¿bien? No poder expresar sus emociones cuando se comprime, se reprime o algo le da, como dicen los niños, impotencia,
Eso puede ser y es uno de los más comunes. ¿Bien? Dificultades de interactuar, lo que puede provocar, por supuesto, una ansiedad, porque se puede sentir no comprendido o comprendida, y esto puede causar esta frustración de la cual estamos hablando, o sentir que nadie lo entiende. ¿Mm? Malestar tanto físico como emocional, incluso dolor. Esto puede suceder. Entonces no hay que, en el caso de que nosotros seamos receptores de alguna desregulación emocional, nosotros no podemos hacer juicios de valor respecto de lo que el otro puede estar sintiendo, tanto a nivel emocional, psicológico como físico. No hay que minimizar eh, ni invalidar ninguna postura que nos sea expuesta. No podemos continuar con los patrones de, pero te duele poquito, no, si no es tanto, pero puedes aguantar. Estas cosas ya en este siglo nosotros no podemos decirlas en los colegios ni en los lugares donde nosotros trabajemos, ¿ya? Recordar aquello que es súper importante. Cambios en la dinámica familiar. Cuando hay ausencia o cambio, ¿cierto?, de una figura que esté presente o no estaba presente, o de la forma que sea en una familia, por ejemplo, un divorcio claramente a un niño en una condición TEA le puede perjudicar en otras aristas y ser bastante diferente, ¿cierto?, a lo que un niño con que no posee esta condición la tenga. Y justamente por esto, porque hay un cambio en la dinámica. Y si nosotros unimos eso al cambio de la rutina, ¿cierto? Claramente puede desencadenar eso porque hay un quiebre, ¿cierto? En aquella estructura que ya está súper fija. Eh, no imposible, ya sabemos, de cambiar, pero fija. Y por supuesto, muchas otras más. Yael, bienvenida. Extrañaba su nombre. Continuamos entonces. Entonces, frente a esto, Alexandra, no sé si se pasó a abrir el micrófono o quisiera usted hacer alguna intervención, quedo ahí atenta. Entonces, si nosotros sabemos que esto puede ocurrir, sabemos que hay desencadenantes, sabemos que hay situaciones y personas que pueden y son más susceptibles de que esto suceda, tenemos que tener estrategias, no podemos hacernos los lesos, como diría mi mamá. Mi mamá tiene pega esa frase. No podemos hacernos los lesos y decir, no, no pasa nada. No, todos los trabajadores de la educación deben y estamos llamados, ¿cierto?, a poder contener y saber estrategias. No siempre la estrategia va a suceder en aula, no siempre va a suceder con un profe, no siempre va a suceder en una oficina o no siempre va a suceder con un especialista. Entonces, todos tenemos que saber qué es lo que se hace frente a una situación como esta. Entonces, yo aquí siempre digo responsabilidad ante todo en la formación. Entonces, nuestros tips básicos son, lo primero, ofrecer apoyo emocional y físico. Claro, probablemente no se nos considere ese apoyo, pero lo importante es poder ofrecerlo. Ojo, con una vez que usted lo ofrezca es suficiente. Nosotros no tenemos que ser personas que a la fuerza ingresen en el vínculo con el estudiante. Eso surge naturalmente y yo estoy segura que muchos de ustedes ya que trabajan en educación, así como lo compartía una compañera hace unos días, van a ser este foco, este pilar, ¿cierto? Que solito vaya a hacer que los estudiantes se acerquen a usted porque le van a tener cariño y confianza. Pero esto se va ganando, ¿cierto? Quienes ya lo hacen, me imagino que saben que es de manera, ¿cierto?, progresiva. Uno no llega y entra, ¿cierto? Entonces, esto hacerlo siempre de manera lo más respetuosa posible y apoyar, ofrecer este apoyo de manera verbal, justamente porque le estamos dando importancia al otro, y estamos preguntándole si podemos invadir, ¿cierto?, este espacio. Segundo, de lo que hemos hablado fuertemente es anticipar la rutina del día. Esto es un clásico que no falla porque justamente esto va a ayudar
a tener a un estudiante mucho más calmado, sin, no diría que sí, pero bajando sus niveles de ansiedad, porque sí, en esta condición se es muy ansioso, ¿no? Entonces, anticipar la tarea o la rutina del día es maravilloso. Quienes puedan crear rutinas incluso visuales como la que estamos viendo en la presentación, maravilloso y bienvenido sea porque esta persona, este estudiante, va a saber que en la mañana hace tales y tales cosas diariamente y puede ir incluso marcando aquellas que va haciendo y cuáles quedan por hacer. Esto establece una rutina que ayuda, ¿cierto?, a suministrar en el cerebro un descanso, una, em, un relajo, ¿cierto?, a esta ansiedad que provoca el no saber lo que puede estar ocurriendo. Ahora, imagínense cuando se pone de acuerdo la casa con el colegio. Entonces, en la casa creamos rutinas, el colegio crea rutinas, incluso hasta el mismo sistema, maravilloso, porque ahí tenemos un ser más contenido en el día. Matías, Matías, no sé si me escucha, tenía su manito levantada. Oh, Matías, no lo podemos escuchar, pero ahí sí nos puede escribir. Bienvenido sea. Ahí lo veo que, tal como nos había dicho, venía del trabajo viajando, así que la conectividad puede fallarnos un poquito, pero le agradecemos que siempre esté ahí atento. Miren qué importante. Otra vez aunar criterios, espacios de calma. Tienen que haber ahora en los colegios los llamados espacios de calma, ¿cierto? Y estos espacios de calma son justamente espacios físicos que están llamados a la contención emocional, física, por qué no decirlo, y del tipo que sea necesaria en los colegios y en todos los lugares para que justamente haya un lugar donde se pueda eh, respirar, se pueda estar lejos de esto que provoca o desencadena una desregulación. Ya él nos dice, miren interesante, con cajitas sensoriales y botellas de calma, muy efectivas para contener emocionalmente. Presentamos proyectos en cada institución, presentamos proyectos en que cada institución tenga su material y poder poner distintivos en vehículos y casas para que las personas tengan conocimiento que hay niños con condiciones. Ay, es que bueno, ya él sí después nos puede comentar un poco de cómo hicieron esto último que resulta ser bastante interesante. Y con lo que inicialmente nos dice de las cajitas sensoriales y las botellas de la calma, hay cierto cada vez más información respecto de cuáles son las estrategias o herramientas que uno puede ir creando incluso con ellos mismos. Eh, ¿Se acuerdan que antes, hace un tiempo salieron unas pelotitas que uno apretaba? Bueno, todas esas cosas son bienvenidas para estos espacios. Bueno, ahí en la fotografía vemos un espacio tanto en la casa como un espacio que se puede dar en el colegio. Em, Ahora es bastante común y qué bueno que así sea, ¿cierto? Que no, y que sea un espacio, aunque sea muy pequeñito, diferente al donde atiende la psicóloga o de convivencia escolar, para que sea justamente un espacio que también brinde confianza para quien se desregule. Y ojo, que esto no es solamente para los estudiantes, puede usarse también espacios para que los funcionarios puedan tener un lugar también, porque sabemos que esta condición también es para los adultos. Entonces es importante que sepamos que también vamos a tener colegas que van a tener esta condición. Expresión de emociones. Importante poder ayudar, ¿cierto?, a que las emociones puedan comprenderse o exteriorizarse, porque ya sabemos que nuestros estudiantes en esta condición van a tener quizá alguna dificultad en poder comprender lo que otros le están diciendo en relación a la emoción.
o lo que están sintiendo ellos mismos y comprenderlo y además analizarlo y poder explicarlo. Entonces, es importante que nosotros asumamos estrategias para poder comprender cuáles son las emociones que quiere expresar nuestro estudiante para poder ayudarlo a canalizar y que nuestro contenido, y esto no pueda, ¿cierto? eh, Salir de la peor manera posible, que sea frente a una desregulación. Recordemos que el no querer o el no poder expresarse es un desencadenante para la desregulación emocional. Geraldine, aquí está, bienvenida, no se preocupe, está presente. Técnicas sensoriales, tal como nos mencionaba nuestra compañera Yael, las cajitas, las botellas, tenemos ahí una, es muy parecida a los limpiapiés, pero es como con unas pepitas de goma que van hacia arriba para estimular, ¿cierto? La sensación que se produce en los pies y eso implica, ¿cierto? Calma. Igual cuando alguno de nosotros está exponiéndose frente a un público y necesita regularse, puede cruzar los brazos y hacerse una palmadita en cada uno de los brazos y eso también nos va a ayudar a regular porque nos hace aterrizar, ¿no? Nos hace palpar nuestra piel y eso genera calma. En este caso, en condición TEA, ¿cierto? En la planta de los pies puede ayudar, no en todos los casos, ojo, porque, todas las regulaciones o técnicas regulatorias van a ser distintas frente a la desregulación que existe y frente a la condición y frente a las características propias que tengan un estudiante, ¿cierto? Pero hay que ir probando cuál de estas le hace sentir más cómoda y le hace más sentido a la persona que está sufriendo esta desregulación. Pilar tenía su malito levantada. Profe, sí, bueno, yo creo que, claro, hay que ir como probando cuál estrategia es la que mejor funciona o se adapta a los niños. Porque existen muchas, pero no todas son como para el niño indicado. A eso me refiero, porque, bueno, a mí me Correcto. pasó cuando yo estaba en terapia, también me enseñaron varias técnicas, pero como que con la que me quedé fue la de la mariposa, el de palparme el pecho o el de mecerme. También eso me ha ayudado bastante y el tema del Mm, movimiento, porque cuando estoy sí, como tener que saber esperar tu turno es como algo muy frustrante. Entonces, para poder esperar el turno, yo me tengo que estar moviendo. Entonces, yo antes lo evitaba porque la gente lo veía como mal, así como, ¿por qué se está moviendo? Pero ahora en verdad ya lo hago así como sin ningún problema. Cada vez que estoy en una fila me estoy moviendo, así como no importa. Pero es importante conocer como de todas estas estrategias para poder aplicar a los niños, porque así como les sirven a uno, también les pueden servir a ellos y uno las puede compartir con ellos también, como algo más cercano. como siempre, Pilar, muchas gracias porque con usted yo creo que hemos aprendido un montón también. Así que le agradecemos a Art que nos cuente su experiencia y claro, hay que ir probando, no hay que perder la esperanza de que todos encontremos, porque yo creo que todos nos ponemos nerviosos frente a algo, ¿cierto? Todos tenemos que encontrar nuestra propia técnica de regulación también. Entonces, estas cosas, saberlas, nos hace tener un panorama más amplio y también ser más respetuosos, ¿cierto? Y también que nos importa un poquito más lo mismo frente a algunas cosas cuando nosotros sabemos que tenemos eh, los suficientes conocimientos como para entender por qué eh, suceden o el proceder de otras personas. Sabemos, por ejemplo, que si hay algún niño que esté más inquieto en una fila o que tenga que estarse moviendo, ya no vamos a hacer estas personas que estemos diciendo, uy, mira, el niñito mal enseñado. Nosotros también vamos cambiando como sociedad frente a estas cosas que vamos conociendo y también somos más respetuosos de nuestra propia vida más que el del al lado, ¿no? Entonces, encontrar nuestras técnicas es clave e ir probando, ¿cierto? Cómo es la técnica de mecerse, tocarse el pecho. Algunos psicólogos recomiendan una bolsa. La segunda imagen que nosotros vemos ahí, el mismo cojín, porque ahora va a cambiar nombre,
Antes lo usaban los pies, ahora a modo de cojín, justamente porque otra vez hace esta sensación de confort, de poder estar cómodo frente a una situación que probablemente no sea la más cómoda, como estudiar para un niño que está en condición TEA en una clase. Y vemos las cada vez más ya famosas banditas elásticas puestas en la silla, que justamente sirve para poder hacer diferentes movimientos y que la concentración no se nos escape por esta necesidad imperiosa de mover los pies, que nos pasa a muchos, muchos, muchos. Yo habría sido, lo conozco, muy feliz con una bandita elástica en educación básica y creo que muchos de ustedes también, ¿por qué no decirlo? ¿Cierto? Muchas horas sentados ahí sin hacer movimientos de piernas. Es importante el flujo. Técnicas sensoriales. Entonces aquí hemos visto apoyos visuales, como en la expresión de emociones. Es importante tener apoyos visuales. Y otras técnicas que son más sensoriales. La experiencia va a ser la importante. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos anillitos que sirven para poder ejercitar el movimiento, las botellas que nuestra compañera le había mencionado, ¿cierto? Eh, para que vean que tienen compañeras que hacen buenos aportes. Y las pelotitas, ¿cierto? O los famosos en su tiempo slime o pelotitas antiestrés sirven también frente a eso. Ahí tenemos esto, no sé cómo se llama, pero es que esto que gira, ¿cierto? Y va cambiando de movimiento. Los famosos, em, tampoco es el nombre, miren qué mal, pero esto como que yo al menos tenía cuando era chica, que iban y volvían, ¿cierto? Que se hacían como así, eso es maravilloso. Y todos los implementos que tenemos ahí, debiese tener cada establecimiento un stock también a disposición para todos, ¿cierto? Para que lo primero que tengamos a mano sea una técnica sensorial y poder suministrar a quien está viviendo alguna regulación o para evitar una desregulación a modo de anticipación. Técnicas. Siempre va a ser bienvenida, por supuesto, la técnica de respiración. La respiración va a ser un clásico que no se va a ir porque el poder volver a respirar en tranquilidad va a ser siempre clave para regular. Esto implica, por ejemplo, la que aparece ahí, la del caracol, ¿cierto? La de la tortuga que habíamos visto nosotros. En esta, también en la diapositiva que ustedes están viendo, la respiración cuadrada, es decir, inhalar en 4 tiempos, en 4 segundos, sostener la respiración por 4 segundos, exhalar el aire en 4 segundos y sostener en 4 segundos más. Por eso, y desde allí su nombre de respiración cuadrada. En todos estos tiempos, ¿cierto? En todos estos segundos, nosotros podemos regular nuestra respiración y poder volver a vincular en lo que estábamos haciendo. Sirve para regular condición TEA, por supuesto. Sirve para nosotros también. Profesora, Sí. Isabel, sí. El ideal de esas respiraciones siempre es hacerla como habitualmente, en el fondo, porque obviamente cuando uno le enseña al cerebro cuáles son sus estados de calma, en un momento de, digamos, en donde hay una desregulación, va a ser fácil hacerlo, pero si queremos cuando una persona está desregulada completamente, tratar de enseñarle esta técnica, incluso a veces puede ser que no resulte, porque no se asocia con algo de totalmente de calma. Entonces es importante eso, como el ideal sería incluso como no niños con condición TEA, hacer este tipo de ejercicios sí, antes de comenzar una clase, en un periodo que sea muy largo de una materia, cosa que las ondas alfa que tenemos en el cerebro, que son las que indican que estamos tranquilos, que estamos como en un estado cómodo,
nos den señales, nos indiquen, está todo tranquilo, como no pasa nada, pero hay que aprenderlo, Hay que digamos, en esos aprender. estados, sí, como repetirlo, Sí, cosa que el cerebro identifique, ondas alfa, calma. exactamente. Muy buen aporte, Isabel. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que ser súper competentes a la hora de ser críticos con la educación. Nosotros hablamos de que es malo, de que la educación, de que varias cosas, no usted, por supuesto, pero en general. Y claro, se se demonizan algunos conceptos como la memoria, por ejemplo. La memoria en educación es crucial. Nosotros tenemos que educar rutinas de pensamiento, que es lo que nos dice Isabel. Nuestro cerebro se adiestra. Por eso que cuando hablamos de neurociencia dijimos, no, como adultos nosotros seguimos generando, no dejamos de aprender. Lo que pasa es que nos dejamos de interesar, es distinto. Entonces, partiendo de esa base, es que todo va a resultar en la medida en que lo sistematicemos, en que lo practiquemos, en que lo instauremos en nuestro cerebro. Entonces, para que esto resulte, tiene que ser una rutina y las rutinas se hacen repitiendo todos los días lo mismo. Entonces, en el colegio es fundamental repetir rutinas, ciertas cosas. Entonces, cuando se habla de nueva educación, no debemos pensar de que hay que eliminar ciertos los hábitos. No, no, no. Justamente se trata de lo contrario, de sistematizar todos aquellos que nos causan éxito. Y nuestro cerebro es adiestrable. Por eso que ahora cada vez más está esta tendencia de háblate bonito, háblate bien, eres lo que tú te dices, de la autoestima, de lo importante del autoconcepto, porque es verdad, nuestro cerebro no puede estar batallando todos los días con nosotros, tenemos que ser amigos. Y en este sentido, nosotros tenemos que eh, amoldar, o moldear, mejor dicho, todas nuestras conductas y nuestros pensamientos en virtud de que sean más sanos para nosotros. Porque hoy quizá no lo vivimos, pero el día de mañana, en 20 años más, nos va a pesar haber vivido en un mundo de estrés y haber sido estresados a los 30, a los 40, a los 50 años, porque después mi cuerpo va a resentir aquello en el futuro. Y es bueno darnos cuenta, ¿cierto? A través de esto, cuánto debemos autocuidarnos también y estas Profesora, especies de técnicas que incluso en algunos colegios o en la vida misma las dejan al lado cuando, no sé, se hacen ejercicios de respiración, mucha gente hasta se ríe de eso. Debería ser un hábito para todos, ¿no? Isabel, ahora sí. em, sí, qué bueno eso de recordar, lo importante es como de tener hábitos y también de conocernos. Dicen que ayuda mucho el identificar, por ejemplo, cuáles son algunas de las cosas que a nosotros nos preocupan. Ayer conversaba con una persona y me decía que él, especialmente cuando siente que su sueldo no le va a alcanzar, que sus números están como en rojo, cambia su ánimo y se pone malhumorado, se Mm, altera. Entonces yo le decía que es bueno que identifiques que cuando eso pasa, tú cambias tu actitud. Entonces, cada uno de nosotros tiene ciertos factores que nos hacen sentirnos así. Puede ser una persona que veamos. sí. Hay cierto, a veces estamos como bien, pero llega una persona y nos cambia el ánimo, nos ponemos como a la defensiva. Entonces, cada uno de nosotros puede identificar cuáles son esos factores que son de preocupación. O a veces incluso ese como, si es que, si es que pierdo el trabajo, si le pasa algo a mi hijo, es como esas anticipaciones tan negativas que tal como decía usted, por eso lo recordé, que los escenarios que nosotros creamos es lo que el cerebro nos empieza a mostrar. Entonces, si estamos creando escenarios que son negativos, adversos, empezamos a generar todo lo que eso significa, o sea, ponernos en alerta, empiezan malestares físicos, a lo mejor en el estómago. Entonces, tener cuidado con eso, identificar, a ver lo que yo estoy pensando, ¿es real o yo me lo estoy imaginando? Entonces, ahí es donde
uno empieza a ordenar y a decir, ya, si esto me pasa cuando, por ejemplo, esta persona que me decía que ve sus números, y se altera, ya, a ver, ¿qué puedo hacer para que eso no pase? O darme Correcto. cuenta, estoy así por esta situación. Entonces, qué importante es sabernos hablar y también conocernos mejor en cuáles son esos factores que nos pueden alterar y obviamente después a los niños también saber cuáles pueden ser esos factores. Sí, totalmente. Muchas gracias nuevamente, Isabel. Correcto. Eh, Porque en la vida diaria es una herramienta y acá, claro, nosotros nos responsabilizamos por poder observar qué sucede en nuestro estudiante y cómo reaccionan frente a algo. Es nuestra responsabilidad también. Y también es nuestra responsabilidad, como dice Isabel, mirar todo esto con la seriedad que implica eh, y estar a la altura del siglo en el que estamos viviendo también. O sea, no podemos trabajar en educación sin saber que existen estas diferencias, que existen técnicas y que no son pérdidas de tiempo y que no podemos estar hablando como hablaban ciertas personas que trabajaban en educación cuando esto no se conocía, porque ellos actuaban de la mejor manera que podían, pero con la información que tenían. Ahora, actuar como si esta información no existiera es poco ético. Entonces nosotros somos responsables y estamos llamados a ser los responsables de hacer todo esto con, creyendo en que resulta, en que es así. Entonces, no podemos estar minimizando, por ejemplo, si son pataletas que le dan a este cabro, porque no, ya el comentario de ese tipo, formas y fondos deben ir siempre en la mejora y también pensemos de que nuestro cerebro necesita cuidado. Y ese cuidado es justamente tratar de ir pensando más siempre en forma positiva que en negativa, porque va creando mejores escenarios. ¿Tenemos derecho a sacarnos y a pasarlo mal? Perfecto, tenemos todo el derecho. Y desde cómo salimos de ahí es la importancia, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos dejando nuestra impronta a nivel cerebral. Importante, no solo en los niños con condición TEA, en todas las personas, el refuerzo positivo. Primero porque esencialmente esto espiritualmente, emocionalmente es bonito, es bueno y todos necesitamos motivación, sino que a nivel cerebral, las hormonas que secretan, segregan en el cuerpo, justamente cuando se refuerza positivamente alguna actitud, alguna forma o algún fondo de nuestros estudiantes, siempre va a ser bienvenido. Por lo tanto, lo importante es hacer mención de alguna manera a la forma positiva, entonces, con mayor razón, a una conducta llamada positiva por parte de un estudiante en condición TEA, porque justamente le costó. Y eso hay que premiarlo de alguna manera porque va a servir de motivación para que siga actuando de la misma manera. Y al generar una rutina, entonces eso va a ir quedando. Bien, ¿qué sucede entonces cuando se realizan modificaciones en el ambiente o en el entorno? Es importante primero quizás avisarlo, prepararlo, pero también empecemos a llevar una cultura más de eh, no tanta contaminación visual. Antiguamente, mientras más empapelada la sala estuviese, ¿cierto? De monitos, de cositas, mucho mejor, bien estimulante, sí, pero no debemos caer en la sobreestimulación. Por lo tanto, es importante evitar que se vea desordenado, importante guardar esas cosas que no se usan y que están a la vista, porque visualmente también generamos desorden. Guardar aquellos objetos que pueden sugerir desconcentraciones extras. No sé si estoy trabajando con niños muy pequeñitos y tengo una grúa ahí maravillosa que brilla con el sol, obviamente van a querer tomarla y tocarla, ¿no? Entonces, eliminar quizás un poco de distractores que no estén asociados al momento. Y por supuesto, minimizar cualquier ruido o distractores que no tengan relación con la clase.
En eso hay que ser súper respetuoso y ser también considerados por lo que ahora se sabe de esto, porque probablemente lleguemos a trabajar o estemos trabajando en lugares donde esté todo empapelado de muchos colores y de mucha estimulación. Sí, insisto, es bueno, es bonito, pero tenemos que tener cuidado que sea coherente y que sea cohesionado con el contexto. Por supuesto que nada va a resultar, y lo hemos dicho, sin la ayuda de la familia, tal como lo decíamos en las diapositivas anteriores. Es importante que cualquier situación o rutina que se esté generando en la escuela sea reforzada o viceversa por la familia. Por ejemplo, si tenemos esta tablita de tareas y rutinas en el colegio, idealmente es que en el refrigerador de la casa también esté, porque así nos ven, ¿cierto? Los estudiantes que estamos en la misma línea y estamos en lo mismo entre familia y colegio. Y esto no tiene nada que ver con la condición TEA, ¿no? Esta es la clave del éxito para todos los niños, para todas las niñas, para todos los adolescentes. Y no es un secreto. ¿Bien? Sí. Profesora, Cabe. yo siento que eso es clave. A veces intuitivamente, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y fue algo claro que fui aprendiendo, pero también intuitivamente me di cuenta que había que formarles ciertos hábitos. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa escolar era dedicarnos a hacer con ellas tareas, a buscar material, a hacer rutinas de trabajo, saber que había ciertas cosas que hacer. Y la verdad es que eso nos ayudó mucho a que ellas pudieran tomar la responsabilidad después de cumplir con sus tareas, tener la responsabilidad de sus evaluaciones, saber de sus materiales. Incluso yo desde muy chiquititas las hacía preparar sus mochilas, haciéndoles Claro. creer que ellas estaban encargadas de que todo lo que necesitaran el otro día era lo que habían puesto. Yo, cuando ellas ya se acostaban, revisaba y me fijaba que estuviera eso en orden. Pero fue como algo que, como digo, intuitivamente lo empecé a hacer para poder ayudarles a ellas a tener la responsabilidad de que primero el colegio era algo importante, que el aprender era algo importante. Y, y me ayudó, como digo, me ayudó porque fue la primera etapa. Incluso en un momento, recuerdo que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que ya no te preocupes, como ya las niñas entendieron la idea, la verdad es que les va muy bien y siento que finalmente tú te estás como autoexigiendo demasiado y ya no es necesario, como ya la pega la hiciste. Entonces, de verdad que si yo le pudiera recomendar eso, lo que dice usted a algunas mamás que están comenzando, como al comienzo hay que partir con rutina, hay que ser estricta en los horarios de acostarlos a veces para que ellos descansen, porque como adultos tenemos que ayudarles a autorregularse, como dice usted, sin tener una condición especial. Son niñas, Exacto. entonces a ellas Exactamente. les va a entretener más ver televisión o querer jugar, pero ya es hora de dormir. Entonces hay que bajar las luces, hay que hacer cambios para poder que ellos también entiendan que hay rutina. Y después, cuando más grandecitos, obviamente ya se van dando cuenta solo qué es lo que más les gusta y cómo hacerlo mejor. Ahí uno ve los frutos, ¿no? Cuando ya están más grandes. Exacto, tal cual. Tal cual. Lo que dice Isabel es súper importante y nos da, ¿cierto?, la razón cuando decimos, bien, si hay una familia que se preocupa, bien, hay un éxito garantizado en hartas cosas. Y si la familia crea rutinas, entonces también el colegio debe crear rutinas para que sea un lineamiento básico y sea justamente unidos que se logre un mayor éxito en todo nivel de este niño y de todos los otros, ¿no? Entonces, la rutina es súper importante, por eso tenemos que sacarle ese timbre feo que en algún momento le pusieron malo a la rutina o al memorizar cosas. Eso en educación siempre se va a tener que hacer. La forma es la distinta, pero nosotros debemos establecer rutinas colegio, rutinas familia, para que exista, ¿cierto?, esta colaboración mutua y exista de verdad un fortalecimiento hacia la tarea. Y algo súper importante que nos menciona Isabel, que no debemos pasar por alto, es el respeto que una institución le debe a la otra y viceversa. Yo en la casa no puedo desautorizar al colegio.
No puedo hablar mal del profesor, de los tíos, de quien abre la puerta, no puedo, porque eso obviamente eh, va en alguna desregulación poder salir, ¿cierto?, a la luz en el contexto colegio, porque obviamente no existe un respeto por el cuidado en lo que se habla de eh, un protagonista también en la educación. Tenemos que ser respetuosos tanto como familias y como colegios de hablar muy bien del otro participante, ¿cierto? Para que esto realmente tenga un éxito en quien nos convoca, que en este caso es nuestro hijo, hija o estudiante, depende quién lo esté bien. Ay, ya se puso pesado. Bien. Y antes de ir a nuestro break, concluimos nuestra primera parte con esto, que tiene relación con, quiero correrlo para que ustedes vean, señales de alerta. ¿Cuándo tenemos entonces que poner especial atención en el contexto escolar a poner atención visualmente, monitorear, evaluar, llevar bitácoras, registro de todo lo que hemos hablado anteriormente también? Cuando existen bastantes crisis de llanto o de ira, también, y por eso es importante la colaboración, digo, casa y escuela, porque algunas informaciones nosotros en el colegio no las vamos a tener, solo se van a manejar en el hogar y viceversa. Por ejemplo, la dificultad para dormir. Eso es un indicador de alerta y una señal importante. Tal como decía Isabel, los niños tienen un horario para dormir, tienen que tener un tiempo para dormir, y no dormir es una señal grave y de alerta que tiene que ser consultada. Ansiedad, impulsividad, dificultades para regularse o autorregularse, como ya hemos dicho, agresión hacia su propia persona o hacia otros, eso no es normal. Justamente de ahí viene esta palabra, no es que de ahí de inmediato encasillemos, sino que nos debe provocar una señal, una alerta, una alarma y cambios eh, muy bruscos, ¿cierto?, en el estado anímico de la persona que estamos ahí observando. Así que con estas señales de alerta nos vamos a nuestro break. Como siempre, nos encontramos en 10 minutitos más. Recordar que en este momento silenciamos los micrófonos, apago la cámara, sigue grabando todo porque ni eso nos perdemos y nos encontramos aquí en 10 minutitos más.
Hola. Bien. No. Ay, ay, ay. Bien, regresamos entonces de nuestro pequeño break y vamos con la segunda y última parte, ¿cierto?, de nuestra clase número 7. Bien, hablamos de las señales de alerta que ya sabemos que esos son alertas preventivas, nos muestran ahí una lucecita para que nosotros tengamos precaución respecto de la observación. Nos alientan, ¿cierto?, a que nosotros estemos pendientes de lo que está sucediendo en ese caso. ¿Bien? Bien. Ustedes en su plataforma tienen respecto de este tema en específico algunas diapositivas y lo vamos a hacer igual que en la sesión anterior para que esto se les facilite a la hora de saber lo que va a entrar posiblemente, ¿cierto?, en la evaluación, en la última evaluación que se tiene de este módulo en particular. Y aparece como la diapositiva 7 que habla de las estrategias de regulación emocional. En la primera nos reitera, ¿cierto?, cuál es la regulación emocional, por qué es importante y cómo desarrollar la regulación emocional. También nos habla de algo bastante importante, ¿cierto?, que va a ser probablemente em, consultado en la evaluación acerca de la autorregulación emocional. Y en ese sentido, vamos a considerarlo igual como o la misma descripción que o por la cual nosotros conocemos el autocontrol, ¿cierto? Que justamente implica la capacidad de poder controlar determinados impulsos, determinadas emociones que se van presentando eh, cuando en el momento que recibimos los estímulos y los gestionamos, ¿cierto? Entonces, la buena gestión de la emoción, nosotros la vamos a conocer como la autorregulación emocional. Y por eso se trabaja, se va conociendo, es importante considerar de que no necesariamente todos no vamos a tener desregulaciones, es normal tenerlas. Lo importante es tener siempre también esta batería de herramientas necesarias para que todos y cada uno de nosotros se sepa contener respecto de una posible desregulación. Y eso implica conocimiento de sí mismo, implica también tener una mirada de respeto frente a nuestro propio conocimiento de este tema. Lo importante es saber que estas formas de autorregularnos son parte de poder contextualizar mejor nuestra propia existencia. Tiene relación con saber comportarnos en el contexto en el que estamos, en poder relacionarnos de mejor manera con nuestro entorno. Entonces es algo bastante profundo en ese sentido. Y algo que ya también conocíamos, habíamos visto, y aparece también en su diapositiva oficial, por lo tanto es susceptible y probablemente se preguntaba la técnica de la tortuga. Lo primero, ¿cierto? El primer paso, reconocer las emociones. La segunda, pensar y parar. La tercera, meter el caparazón y respirar, un espacio seguro y poder respirar. Y salir, ¿cierto?, del caparazón y pensar una solución. Otra técnica que también está expuesta y también hablada y conocida por nosotros, justamente este panel de las emociones, desde el área de descanso hasta el detenerse, el verde es vamos y el amarillo es bajar la velocidad. En este sentido, cada uno va a tener también una serie de indicadores que a su vez van a ser la descripción explícita de la emoción que se está sintiendo en ese momento. Por ejemplo, si está triste,
decepcionado, dañado, cansado. Todas aquellas son áreas azules o áreas de descanso. Si estoy feliz, por otra parte, entusiasmado, entusiasmada, calmado, calmada, orgulloso o orgullosa, estamos en la zona verde, que significa vamos. Por otra parte, si estoy nervioso, nerviosa, sorprendido, confundida, no entiendo, estoy en la zona amarilla de bajar velocidad. Pero si por otra parte estoy enojado, enojada, hablo fuerte, no quiero que me toquen y estoy molesto, entonces estoy ahí en una zona de color rojo que implica detenerse. Es una buena manera comunicacional para poder relacionarnos y vincularnos de mejor manera con nuestros estudiantes TEA. Por otra parte, también tenemos el de significados y están expuestos ahí en modo de ilustración, es decir, de dibujo. Respiro hondo, bebo agua. Cada uno de estos es una posible solución frente a una desregulación o una posible desregulación. Pido ayuda, escucho música, yo me puedo calmar, otra tarjeta, o contar hasta 10, pasear, apretar un objeto, quiero estar solo, pare o pedir un descanso. Estas son señales sumamente legítimas que podemos establecer entre nuestros estudiantes TEA y nosotros para fortalecer el vínculo, pero también para conocer en profundidad aquello que está sucediendo y esto pueda observarse, ¿cierto? Y poder aprender de cómo ir canalizando también esta posible desregulación para que en el futuro tengamos una herramienta más elaborada al momento de enfrentar esto que desencadenó o detonó la situación posible. Profesora, Isabel, cuénteme. una de las cosas que me llamó la atención de esas ilustraciones fue pedir ayuda. Yo siento que esa es una de las, como de lo que menos a veces hacemos. Es como ser claros en decir lo que nos podría servir en una situación. Y a veces damos por hecho que las personas se tienen que dar cuenta, por ejemplo, que estamos cansadas, que necesitamos algo específico y es como, pero ¿cómo no se da cuenta o cómo no me va a ayudar? Y es porque no articulamos la palabra y no decimos exactamente, ¿sabes Exacto. qué? Yo necesito, y eso a veces pasa en todos los ámbitos, por En ejemplo, todo. en las mismas casas, ¿cierto? A veces uno Sí. como dueña de casa es como, está Mm, molesta, anda como con la atención, porque piensa, pero ¿por qué no se fija que me tiene que ayudar a ordenar, por decir, la mesa? ¿Por qué no pone la mesa? Pero a veces no pedimos ayuda, claramente decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden en esto y en esto. Y nos preferimos exacto. enojar. Es como que estamos molestas y nuestra cara lo dice, Y pero mandamos no, mensajes implícitos, ¿cierto? Con la cara. sí, pero no somos capaces de pedir ayuda y decir, ¿saben qué? Me sentiría mejor si alguien me ayudara en esto o en esto otro. Y así enseñar a los niños o a las personas a decir lo que les podría ayudar en un momento. Incluso cuando uno identifique que está llegando a un punto como que sabe que no va por buen, porque yo creo que la mayoría podemos identificar que hay indicadores que no nos van haciendo Sí, guiarnos por buen camino. Entonces, en ese momento, aprender a pedir ayuda, a poder sí, decir lo que totalmente válido, ¿no? necesitamos. Yo creo que eso es clave y es un proceso, porque Sí, no es no es fácil para pedir nada ayuda. fácil, ¿cierto? Isabel, nuevamente, muchas gracias como siempre por su valioso aporte. No es nada fácil porque crecimos en una cultura en donde el no saber algo era visto como una imperfección, como que el que pregunta es tonto, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es totalmente lo contrario y estamos participando de ese cambio día a día, cada uno de nosotros con su aporte, eh, en una cultura de reconocimiento, por una parte, en una cultura que permite pedir ayuda o decir me equivoqué, o de ir a terapia. eh, Estamos en un momento en que está cambiándose la visión de la salud mental. Antiguamente el psicólogo era para los locos, ¿cierto? Ahora ya se ve que, cuáles son las mejoras sustanciales que a nivel social implica tener una buena salud mental a nivel nacional.
Entonces es importante que nosotros también valoremos los cambios que somos capaces y somos parte también. Entonces, en nuestra triple responsabilidad, poder también validar todos los escenarios posibles, porque la educación está cambiando y todos ustedes, todos nosotros, somos parte de esta reeducación. Estamos viviendo también como funcionarios. Eso es muy importante. Saber gestionar entonces es importante. Y de gestión se habla muchísimo cuando hablamos de TEA, ¿bien? Porque vamos a gestionar recursos, vamos a gestionar el recurso humano, ¿cierto? El recurso financiero, también todo lo que implica generar la gestión de recursos a nivel personal. En este caso, ¿qué es lo importante dentro de una sala como la que vimos anteriormente? Pero creo que la recuerdan, ¿cierto? Pero si alguien se viene uniendo, existían, ¿cierto? Algunos espacios de calma. Estos espacios de calma son cada vez más utilizados y ojalá como parte de todos los proyectos educativos, es decir, de todos los colegios debiesen tener ya, así como una enfermería, un espacio de calma de desregulación. Entonces, pensemos en esos espacios. Perdón que me salte, pero quería hacerlo con una imagen. ¿Qué es importante gestionar dentro de este lugar? ¿Por qué es importante tener algunos recursos, algunos implementos, algunos elementos necesarios allí? Justamente porque una sala de contención no puede ser solamente una sala que tenga una alfombra, unos cojines y unos peluches, ¿no? Tiene que tener elementos estratégicos. Y los elementos estratégicos son los que estaban relacionados con los elementos que nosotros también hemos visto. Y es importante, ¿cierto?, que se concentre en lo que es o para lo que fue diseñado, cuál es su fin último, que no se distraiga en que se va a prestar para otros efectos, tiene que estar disponible. No puede ser una sala entonces para albergar a los niños que lleguen atrasados. Tiene que ser una sala que se respete como tal para poder tener también herramientas visibles, tangibles, em, y muy adaptables y fáciles de utilizar al alcance de la mano. Por eso es importante evaluar la cantidad de estudiantes que podrían requerir la sala de contención y con ello tener claro cuáles son las necesidades específicas de estos niños que generalmente pudiesen acudir. Aunque usted no lo crea, y yo creo que lo creen, y también los que trabajan en educación ya lo saben, esto es y se utiliza bastante. Es importante justamente porque en relación a lo mismo usted se va a dar cuenta que es muy fácil identificar rápidamente a los niños que comúnmente hacen algo en un colegio. Y aquellos que sufren de regulaciones, usted lo va a identificar rápidamente. Entonces, cuando decimos que vamos a identificar cuáles son sus necesidades específicas, tanto emocionales como sensoriales, es porque todos debiésemos estar enterados de cuáles son las medidas de contención que son necesarias para determinado estudiante, ¿ya? Con ello, también tener claro para qué son los elementos que tiene el espacio físico o el mobiliario que tiene. Si hay una pelota, saber que la pelota, ¿para qué es lo que es? No nos vamos a poner a patear la pelota cuando la pelota es en realidad para abrazarla, ¿cierto? Contenerla, ¿no? Es importante tener ese dominio y que entonces la sala de contención sea conocida por todos las personas que trabajan en el colegio, porque en ese lugar puede contenerse un estudiante en cualquier momento del día y no solamente porque venga de un aula, de una sala de clases. Entonces, quizás a usted le va a tocar acompañar al estudiante a la sala de contención y por eso tiene que saber todo, cómo se usa, para qué se usa, porque es nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos que conocer cuáles son las herramientas terapéuticas, los juegos sensoriales. eh, si bien no tenemos que ser especialistas, tenemos que conocerlas como parte de nuestra responsabilidad. Bien, importante saber de que en los colegios los programas de intervención que existen para poder tratar a los estudiantes TEA
son de dos tipos. En general, el que más recursos tiene y obviamente por el que se sustenta casi al 100% es por el proyecto de integración más conocido como PIE. En los colegios entonces se habla del PIE. Y el PIE es eso, Proyecto de Integración Escolar. Y allí participan todos los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, por lo tanto, lo más probable es que esté este estudiante TEA dentro del programa PIE. El programa PIE entonces es el responsable de solicitar, por ejemplo, los útiles, las herramientas, los instrumentos, las colchonetas, todo lo que pueda ser necesario para poder contener a este estudiante TEA, para poder suministrarlo a la salita, ¿cierto?, de contención, o para poder educar a los profesores respecto de qué es lo necesario para implementar de acuerdo a la condición que tiene determinado estudiante. Entonces, existe la posibilidad de poder pedir recursos por medio de la subvención que se suministra a este grupo de personas que pertenecen al PIE. Bien, entonces, por eso es importante la observación, porque gracias a ella vamos elaborando cuáles son las necesidades mediante la observación que vamos a requerir, ¿cierto?, para poder abordar de mejor manera la condición. Ah, nos faltan pelotas. Bien, vamos a pedir pelotas entonces. Ah, pero no tenemos dinero. Sí, siempre vamos a tener dinero guardadito porque existe este fondo IE para poder tener lo necesario para que nuestro estudiante se desarrolle plenamente o de la mejor manera posible, porque recordemos que así lo dice la ley, ¿cierto? Que fue nuestro primer encuentro. La ley dice que es el Estado, ¿cierto?, el que se va a encargar de suministrar todo lo necesario para que este estudiante se desarrolle de la mejor manera posible en igualdad de condiciones que sus compañeros. Ahora, eso hace el Estado y por eso también es responsabilidad de los padres de familia poder evaluar que el colegio al que vaya su hijo, su hija, sea también amable con la condición, porque hay colegios, ¿cierto?, particulares que no trabajan con PIE. Entonces, ¿qué sucede? Solo se trata la condición por fuera del colegio y no en el ambiente escolar. Y eso claramente no es lo que se necesita. Entonces hay que tener siempre ojo con ello. Y otra subvención que ayuda bastante a poder gestionar todos estos elementos que es necesario tener e incluso cómo se paga a los funcionarios para ser capacitados, se llama Fondo CEP, que yo me imagino ustedes ya conocen, ¿cierto? Que es la subvención escolar preferencial que llega, ¿cierto?, a todos los establecimientos educacionales que cumplan con los requisitos o estén adscritos a la CEP, le dice uno, ¿no? Entonces, son formas de inyectar recursos a los colegios para que todos nuestros estudiantes puedan tener los elementos y las condiciones necesarias para desarrollarse de manera lo más en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. También existen apoyos externos. Puede cada colegio postular a proyectos del Ministerio de Educación para inyectar más recursos o solicitar donaciones a fundaciones o empresas. Eso también queda a disposición y libertad de cada establecimiento educativo. Importante para que en una sala de contención realmente se contenga, y esto también en las casas puede servir bastante, porque es importante aunar ciertos estos dos elementos, que el espacio sea seguro, acogedor, con un mobiliario ergonómico que se adapte a la necesidad de la persona que lo va a utilizar, que tenga materiales sensoriales, que tenga recursos de relajación dispuestos, no que uno tenga que estarle pasando, sino que estén ahí a disposición, como cojines, luces suaves, música relajante, y también incorporar otros elementos que permitan eh, la incorporación de regulación sensorial por medio de las pelotas, las mantas o algún otro recurso visual que calme. Importante, lo hemos dicho, que se capacite al personal y mientras más especialistas en el área
formen un equipo multidisciplinario, mucho mejor. Ya nos bastan los equipos que tienen un asistente social y un psicólogo, ¿no? Es importante tener otros, otros educadores que posean una formación mucho más específica respecto de algunas situaciones en particular, como por ejemplo las educadoras que tienen su mención TEA, es importante que esté en el colegio, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, ¿cierto? Y que exista alguien que capacite a los demás o que se especialice, ¿cierto?, en formar a todos los otros docentes, asistentes de la educación, para que todos manejen una misma línea de contención emocional. Entonces, claro, ahí funciona, porque si todos hacemos lo mismo, claro, ahí va a tener este efecto que conversábamos con la compañera, ¿cierto?, con Isabel, que implica hacer una rutina. Frente a algo, todos reaccionamos igual. Existe una situación, todos reaccionamos igual. Y esto implica también contener emocionalmente y manejar las crisis. Entonces, hay hartos recursos que pueden ser ofrecidos por los mismos especialistas de los colegios y también por el Ministerio de Educación. Y hay que, cierto, siempre aprovecharlos. Importante mantener la sala, los lugares de contención, las capacitaciones y todo lo que hemos visto, porque justamente esto implica que vaya creándose una cultura de la utilización de los lugares y los espacios, las condiciones y los vocabularios. Las personas van a aprender de la condición en la medida en que nosotros vayamos educando a nuestros pares. Entonces es importante que aunque la salita no se use, siempre tiene que estar. Es importante cuidarla, reponer las cosas que no están, aquellas cosas que faltan. Evaluar, obviamente, cuánto está dando resultado, qué cosas dan más resultado. No dejemos al azar, es importante trabajar con los datos. Entonces, evalúe, haga encuestas de satisfacciones. Eh, como Profe, asistente una de la educación, consulta. uno tiene mucho que aportar. Dígame. Una consulta. Lo que pasa es que este año la profesora que era la asistente de la parvularia, este año tiene problemas de salud y estoy haciendo el estudio yo ahora, pero lo que pasa es que me estaba diciendo la inspectora que hay solo 5 niños, pero de esos solo 5 niños son 2 con TEA. La profe parvularia necesita tener un asistente o ella como que se la puede sola, Ella necesita tener un asistente. Sí, aunque sean eh, 5. sí, sí, aunque sean 5 niños. Claro, porque la labor del técnico, el asistente, es totalmente distinta. Bien, y cuando hay un estudiante TEA, tiene que haber otro especialista. Entonces, claro, una persona no puede tener todas las especialidades y en educación parvularia no importa ahí la cantidad. Desde Ok, tercero básico en adelante importa la cantidad. Antes es imprescindible tener un asistente. Ah, ya, súper. Gracias, me dejó No, bien. con mucho gusto. Incluso yo creo que por un tema de seguridad, porque por ejemplo, en caso de una emergencia, la parvularia no puede atender a un niño y dejar al resto solo. Entonces, Correcto. físicamente necesita tener como ahí a mano a alguien que pudiera como apoyar como adulto. Claro, correctísimo, correctísimo. Primero porque es parte de la ley de educación parvularia en este caso, que siempre tiene que haber un técnico asistente. Lo que puede diferenciarse en algunos, según el estatuto que se tenga, si tiene que ser técnico en asistente en educación de párvulo o si puede ser asistente de párvulo. Bien, Eh, que son cosas distintas. En ese caso, puede producirse el efecto cantidad, ¿ya? Pero siempre tiene que haber alguien. Eso por un lado, pero además, si hay un estudiante en condición TEA dentro del grupo curso, esto tiene que tener un apoyo adicional de un especialista. Y lo que nos vamos a encontrar muchísimo desde el año 2025 en adelante es el llamado tutor sombra. El tutor sombra, tal como su nombre lo dice, va a ser un profesional que esté de tiempo completo al lado del estudiante. Así que ahí nos abrimos a un nuevo escenario, bien, que todavía no conocemos, porque casi no hay tutores sombra
en nuestro país todavía, en muy poquitos. Entonces, todo va a ir adaptándose en la medida de que vayamos aprendiendo también de aquel camino. Bien, ahí tenemos algunas salitas, parecen como salitas del futuro, con colores, colchonetas, diferentes elementos que puedan llamar la atención de cualquier persona, no necesariamente un estudiante, por la simple razón, ¿cierto?, de ser o estar en una condición. Estimados, estimadas, ¿alguna pregunta, algún comentario, intervención? Sí. María Isabel, una Hola, María consulta. Isabel, cuéntame. ¿Necesariamente el tutor sombra puede asistir solamente a un niño o a más niños? Idealmente a un solo niño, dedicación ¿Ya? exclusiva, justamente para que sea su sombra y que esto sea, se lleve a cabo con efectividad, un solo niño. Ya, profesora, gracias. Bien, con gusto. Es importante entonces ir conociendo también los cambios que, que actualmente van interiorizándose en nuestra legislación. Y probablemente la figura del tutor sombra vaya siendo una figura que vaya cambiando a lo largo de los años. Vamos a empezar con una, estoy segura que va a ir evolucionando, justamente porque se va a ir creando en la medida de las necesidades que vayan surgiendo en el camino. Eh, entonces, también es algo que está ahí en aprendizaje constante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que eh, quisieran comentar acerca de la sesión que acabamos de terminar? Yo, profesora, tengo un comentario. Veía esa salita tan linda que aparecía y recuerdo que en una ocasión leí algo que explicó Daniel Goleman, que es como el Sí, padre de la inteligencia emocional. inteligencia Dice múltiple. que en una ocasión lo invitaron a ir a una sala de niños muy pequeños, entonces él pensó que iba a haber mucho desorden y como mucho movimiento, entonces le sorprendió porque los niños estaban tranquilos, recibían instrucciones y las seguían, era como que le gustó. Entonces le preguntó a la parvularia que si ella hacía algo especial con los niños. Entonces ella le dijo, sí, hago un ejercicio con los niños. Cuando comienza la jornada, cada uno tiene un peluche que ellos traen de su casa. Entonces ella las hacía tenderse como en el piso y les hacía que levantaran su guatita y el peluche y lo bajaran. Entonces ella les enseñaba ejercicio de respiración de una forma más didáctica, porque para un niño pequeño, decirle que se pare, que por la nariz, por la boca, la instrucción le iba a ser como más, a lo mejor más Mm. desafiante, pero con ese ejercicio de decirle que iban a tomar como aire por la nariz y el peluche se iba a levantar en su guatita y después iban a bajarlo 5 veces, era como que les ayudaba mucho a poder como calmarlo en el momento en que ella decía, ya, Qué buena, ahora viene la claro. actividad del peluche. Y bajaba mucho, mucho como ese movimiento. Entonces a veces como, por eso me fijaba en esa sala interactiva, que la creatividad para poder hacer cosas con los niños de acuerdo a la edad y a las necesidades es Eso. importantísimo. O sea, hay que ser proactivo en cuanto a eso. Yo creo que ver cuáles son las herramientas que se tienen y poder aplicarlas para poder ayudar a los entornos educativos, tal como decía usted con las rutinas, que a veces son tediosas para los adultos y para los niños mucho más. Entonces, poder ayudarlos de formas más didácticas a aprender, cómo jugar y aprender. Sí, perfecto. Muchas gracias, Isabel. Totalmente, totalmente todo lo que usted nos dice es importante. Justamente, aquí me dice, me retiro, por favor, buenas tardes. Alejandra, vaya nomás, no se preocupe, que no podrá entrar. Profe, ya me dice, no ok. Muchas gracias. Ahí, eh, tiene mala señal, entiendo. Y a las compañeras que nos dan los recados también de, bien, Alexandra, de sus otras compañeras, importante poder realizarlo. Entonces, tal como decía Isabel,
vasto conocimiento de esto es importante para poder lidiar con aquellos cambios que se van suscitando a nivel de educación. Es grande el desafío, pero todo implica una rutina y claro, ahí está nuestra colaboración en esto. ¿Bien? Estimados y estimadas, en el chat, para ir finalizando nuestra clase de hoy, escriba tres, tres, puede hacerlo mediante una frase, una oración, tres estrategias o técnicas de regulación emocional que a usted le haya parecido interesante y, eh, y responder a la pregunta, ¿por qué cree usted que es importante conocer de las estrategias de regulación emocional? ¿Por qué cree usted que es importante conocer de las estrategias de regulación emocional, obviamente en los contextos educativos? Ese va a ser nuestro ticket de salida, nuestro checklist de evaluación hoy día para poder retirarnos de la clase. Usted va respondiendo en el chat y se puede ir retirando de la clase de hoy. Como siempre, un gusto haberlos visto. Gracias por la participación y por todas las personas que nos ayudan por medio de las experiencias propias a poder seguir avanzando. Entonces, en el chat, mientras van escribiendo, yo me voy despidiendo de quienes van también escribiendo su respuesta. Tres técnicas de regulación emocional y luego responder a la pregunta, ¿por qué cree usted que es importante saber este tipo de estrategias en los contextos educativos? Y con eso ahí nos vamos despidiendo. Yo no voy a leer las respuestas en voz alta porque esto después queda para mi transcripción, ¿cierto? Y ahí yo voy viendo y leyendo las respuestas como corresponde y con el respeto que cada respuesta merece. Un abrazo entonces y a descansar todos merecidos. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches, Tere. Chau, chau. Chau, chau. Geraldine, Cari, Yael, Macarena. Ya tengo ahí su respuesta. Muchas gracias, Macarena, Gina. Chao, profe, que esté bien. Saludos. Buenas noches, Pilar. Descanse. Gracias por todo.
Buenas noches, profesora, que descanse. Buenas noches, Isabel. Muchas gracias por su participación, como siempre. Descanse. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Mitzi. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Rita. Chao, profe, gracias. Chao, Elizabeth. Buenas noches. Chao, profesora. Que esté Buenas bien. noches, Nancy. Descanse. Gracias, igual usted. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, María Isabel. Buenas noches, Paola. Descanse.